Señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Urgencias. Sí. Se ha presentado urgencia suma a los siguientes proyectos de ley. El que define los establecimientos de salud como asistenciales, docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Segundo, sobre enfermedades poco frecuentes. Oficios. De la señora ministra de Salud, con la que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, relativa a información sobre la situación de la nueva posta de salud rural de Villa Castillo. Un segundo oficio también de la señora ministra, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión respecto a información sobre la incorporación de tramadol, sus sales y derivados al reglamento de estupefacientes. Tercero, también de la señora ministra, con el que da respuesta a oficio enviado por esta comisión sobre información sobre posibilidad de instalar un centro oncológico en la región de Aysén. Del subsecretario de Redes Asistenciales, con el que da respuesta a oficio también enviado por esta comisión, relativo a información sobre materias que dicen relación con la situación de pacientes oncológicos que se estarían derivando a la República Argentina. Comunicaciones. Del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con el que remite información correspondiente a listas de espera de los cuatro hospitales regionales de Antofagasta, O'Higgins, Maule y Araucanía, y minuta con estadísticas de las listas de espera según plataforma Visor Ciudadano de tiempos de espera. Segundo, del honorable senador señor José Miguel Durana, con el que remite documentos sobre situación que afecta a la Asociación de Funcionarios de la Salud Confenat del Hospital de los Lagos. Tercero, del presidente de Confecop Chile, señor Horacio Azócar, con la que envía una propuesta para la inclusión de las cooperativas en el sistema de salud chileno. Solicitudes de audiencia. Del asesor jurídico de la Fundación Somos, señor Gabriel Villegas, para exponer su opinión acerca del proyecto de ley integral de la salud mental. Del director nacional de Renpo Chile, señor Willy Morales, para exponer su caso de discapacidad física causada por un medicamento prescrito para el VIH. Tercero, del presidente de la agrupación de adultos mayores, señor Nuñohue, señor Alex Guerra, para exponer su punto de vista acerca del proyecto de ley sobre eutanasia. Cuarto, del gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Andrés Leiva, para aportar su visión en la discusión sobre cómo abordar las listas de espera en Chile. Por último, una invitación del Colegio de Cirujanos Dentistas, en que invita a participar de la conmemoración de los 207 años de la profesión odontológica en Chile, que se realizará el viernes 27 de septiembre en la sede que indica. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Dada consideración a un par de consideraciones previas, tenemos hoy día en la tabla la continuidad de la presentación del análisis con la presencia del Ejecutivo. Aquí aprovecho de dar la bienvenida a la ministra y al subsecretario del tema de listas de espera. Ha llegado un informe también de la Biblioteca del Congreso que acaba de ser dada lectura a la cuenta por el señor secretario. Y después tenemos la votación en particular del proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes. La idea es finalizarlo hoy. Entiendo hoy día se ha renovado o se ha presentado urgencia suma a ese proyecto, considerando además otras urgencias y otras prioridades legislativas que yo me imagino que van a ser parte también de la conversación ahora. Ojalá podamos despachar hoy día. Así que sobre la cuenta y puntos varios ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Presidente, es sobre la suma urgencia al proyecto de campos clínicos de docentes asistenciales y dado eso también aprovechar de preguntar al Ejecutivo cómo ven o alguna aproximación de lo que debiera hacer el 1 de octubre o los primeros días de octubre con la presentación del proyecto de reforma al sistema de salud o algunas reformas al sistema de salud para ver si vamos a tener actividad en ello a partir de la próxima semana. Y lo segundo, quisiera pedir información respecto de, si pudiese oficiarse al FONASA y a la superintendencia, respecto de cuánto son la estimación de ingresos por las cotizaciones del 7% para el caso de la salud privada y cuánto es la estimación de ingresos para el presupuesto 2025 de las cotizaciones obligatorias del FONASA. ¿Qué quiero poder colegir de esto? Saber si efectivamente en la alternativa de optar por un seguro único, cuánto aportaría las cotizaciones del sector privado
al seguro del FONASA, digamos, si efectivamente eso resuelve el problema o no resuelve el problema. Entonces, me gustaría tener números respecto de los montos que se cotizan en ISAPRES, eso a la superintendencia, del año 2024 y las estimaciones para el 2025, si es que lo pudiera tener la superintendencia. Y en el caso del FONASA, lo mismo. ¿Cuál es el monto que constituyen como aportes de cotizaciones al presupuesto del FONASA del 2024 y lo que se estima para el 2025, presidente? Como información oficial me puede hacer llegar tanto la superintendencia, en el caso de las ISAPRE y en el caso de FONASA, en caso del seguro estatal, el FONASA. Sí, perfecto. Me parece que es información bien atingente y que me imagino que podrá estar disponible antes del ingreso del proyecto en el primer día de octubre o los primeros días de octubre. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Saludar también a la ministra, al subsecretario, al asesor legislativo. Y primero preguntar si es efectivo que va a dársele suma urgencia por el Ejecutivo al proyecto de ley de eutanasia. Si es efectivo o no y en qué momento eso va a ocurrir, dado que vamos a estar en paralelo en 7 días más discutiendo ley de presupuesto en las comisiones mixtas respectivas, las reformas procedentes de la ley corta de ISAPRE y eventualmente este proyecto, a lo menos 3. Entonces, para entender bien cuál va a ser que ordene además el sistema de funcionamiento dentro de la comisión. Lo segundo es que no ahora, pero pudiera el Ministerio dar cuenta de las medidas que está adoptando o va a adoptar a propósito de los informes de Contraloría sobre Burcordelia y los roles que no tuvo en su momento debidamente cautelados el ISP y la Central de Abastecimiento. Estos son informes, presidente, que han sido dados a conocer en los días previos a Fiestas Patrias. Son documentos bien extensos, complejos, largos. No quiero ahora ahondar en eso, pero sí que pudiéramos en otra oportunidad ver qué reacción, porque este es un tema delicado, que generó muertos, conmoción, en fin, esto viene ya hace varios años, y este informe hace una consolidación que creo que es bueno que se precise en la comisión las medidas del MinSal sobre las instituciones relacionadas al punto. Y por último, que pudiera pedírsela a la Superintendencia de Salud, que ya vino acá, cuál es el itinerario para el plan de ajuste y precio que las ISAPRES tienen que entregarle a los afiliados, en definitiva, en el proceso de itinerario que está llevando adelante la Superintendencia y el Consejo Consultivo. Aquí hay un rango de tiempos dependiendo de la ISAPRE, dependiendo de la OCR. Todos entendemos que hay una lógica, pero como ya hay ruido respecto a las primeras cartas de notificación sobre umbral 7%, van a seguir otros ruidos, naturalmente, cuando tenga que aplicarse la prima del 10%. Entonces, para entender exactamente, porque los usuarios preguntan, ya hay movimiento en el ambiente, lo que pueda hacer, que esto se pida por escrito al superintendente. Ese itinerario legislativo de precio neto final que le queda a la gente, que es la gran pregunta luego de este proceso largo y complejo. Esas 3 cosas, presidente. Sí, a ver, yo voy a tratar de complementar. A mí me parece que ojalá la ministra pueda quizás clarificarnos, porque además hay un plazo legal, entender si ese plazo legal se va a cumplir y con todas estas especificaciones y datos, información que debiera ser disponibilizada, ojalá antes del ingreso de ese proyecto. Estamos a 24, faltan poquitos días para el inicio, para el cumplimiento de ese plazo, y sería importante saber si se va a cumplir. Yo solamente tengo un tema final que ya ha sido parte de esta Comisión de Salud casi en la última, no sé, todo este año en las comisiones de salud, preguntarle a la ministra si se tiene alguna información respecto al reglamento de vapeadores. Me han requerido, me han señalado, he tenido la oportunidad de conversar con la subsecretaria de las Express. Ella señaló que los trámites, al menos en el Ejecutivo, estaban cumplidos. En la información que ella me señaló hace unos días atrás, entender si esto ya se ha consolidado con el ingreso del proyecto del reglamento a la Contraloría. Esa información, entiendo que todavía no sea, la información que tenemos es que eso no ha ocurrido. Quizás la ministra podrá clarificarlo, tendrá información sobre eso. Sobre estos puntos varios, para que vayamos a los puntos de la tabla, señora ministra, y le vuelvo a agradecer. Sé que estuvo hasta tarde ayer en la Comisión de Salud de la Cámara, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, así que gracias por estar presente tan temprano hoy día acá en la Comisión de Salud. Así que le ofrezco la palabra. Sí,
Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas patrias celebradas en sus respectivas regiones. Supe que me estaba comentando la senadora que tuvo un pequeño incidente que afortunadamente no resultó en mayores. Bueno, con respecto a las consultas que ustedes realizan, efectivamente se dará, y ayer estaba conversando justamente con el presidente de la comisión de que se va a dar suma urgencia al proyecto de eutanasia. Es un proyecto que el presidente le ha dado prioridad y que va a ser tratado aquí en esta comisión, junto con otro proyecto que para nosotros es muy prioritario y que ya ha comenzado la discusión aquí, que es el de salud mental, la Ley Integral de Salud Mental, que son dos prioridades legislativas de este gobierno. Uno es un proyecto que ya se venía tratando en la Cámara de Diputados y que efectivamente... Eutanasia, que usted preguntó si se le iba a dar suma urgencia, efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana. Entiendo que puede ser ingresada mañana, de acuerdo a lo que conversé con la subsecretaria de la SEXPRES. Ella estaba comentando que en esta comisión estamos viendo también otro proyecto que para nosotros es muy relevante desde el punto de vista de la agenda y de las prioridades del Ministerio. Recordemos que las prioridades del Ministerio son tres grandes grupos de prioridades. Uno que es el tema de los tiempos de espera, que también nos vamos a abocar a discutir acá, el tema de salud mental y todo lo que tiene que ver con la agenda de transformaciones del sistema, en el cual atención primaria es bastante fundamental, y los temas que tuvimos que legislar a raíz de las sentencias de la Corte Suprema. Y en eso decir que nosotros efectivamente tenemos todo preparado para dar cumplimiento con lo que se comprometió en la ley corta, es de cumplir los compromisos e incorporar un proyecto de ley que da fin a la cautividad antes del 1 de octubre. Está todo preparado para eso, estamos en las etapas finales ya de revisión en el resto del Ejecutivo de la propuesta y está todo encaminado para que cumplamos justamente con ese plazo. Por el momento lo estamos definiendo, así que estamos en momentos finales de la definición de aquello, porque como acá está eutanasia y salud mental, también hay que considerar la carga de trabajo que está en la Cámara de Diputados, así que estamos en la definición de aquello. Respecto a los planes de ajuste y de precios de la superintendencia, como bien se mencionó acá, respecto a la ley corta, esos plazos fueron definidos por ley. Y que una vez que se presentaban los primeros planes, si se rechazaban, que ocurrió con varios de ellos, me parece que quizás todos ellos, si mal no recuerdo, tienen 30 días para presentar un nuevo plan. También ahí la superintendencia tiene plazos acotados para revisarlo, o sea, primero la comisión asesora y que le recomendará al superintendente si los aprueba o no. Y en caso de no aprobarlo, la superintendencia tiene que definir el plan de pago y también hay un plazo acotado que está definido en la ley. Vamos a pedirle al superintendente, en atención a lo que ustedes solicitan, que envíe un cronograma actualizado con las fechas, dado que se produjo un primer rechazo, y entonces cuándo sería el estimado. Efectivamente, ya se entregaron las cartas respecto a la primera parte del cumplimiento de la ley, que ustedes, por suerte, que imagino que recuerdan, que es que se aplica la tabla de factores, con lo cual se acabó la discriminación por sexo a partir de la aplicación de la tabla de factores, y que los planes que estaban por debajo, que en el fondo deberían haberles cobrado menos, tienen que llevar a la actualización de esos precios, y que las personas que tenían planes por debajo del 7% tienen que ofrecerles beneficios adicionales, dado que van a seguir pagando el 7% legal, pero que no van a tener excedentes, sino que tienen que tener beneficios adicionales. Eso yo creo que efectivamente ha causado cierta confusión, porque he visto también que hay personas que confunden el alza anual, que fue meses antes, con este proceso y en la forma en que se les comunicó en realidad que cambia el plan por el 7%, pero recordar que en realidad producto de estos cambios las personas siguen con la cotización que tenían, o sea que la cotización siempre fue el 7%, lo que pasa es que recibían recursos a través de los excedentes, y lo que se legisló es que se tenía que usar la cotización en forma íntegra para el fin que fue definido, que es la seguridad social en salud. Vamos a ver también las cifras que solicitó el senador para informarle respecto a cuáles los montos de cotización. Efectivamente, nosotros tenemos las cantidades que se han ingresado a través de cotizaciones en FONASA año a año, mes a mes incluso,
y en el tema de la ISAPRES también se conoce ese dato en la superintendencia, así que lo podemos informar. Me parece que con eso di cuenta de sobre el tema de las brotes, que efectivamente preguntó el senador Castro. Recibimos nosotros, por cierto, el informe de la comisión investigadora. Como mencionaba el senador Castro, este es un tema que se arrastra por varios años, no es un tema reciente, el de la detección de la contaminación por Burkholderia. Nosotros cuando tomamos conocimiento en mi gabinete respecto a esta situación, yo misma puse en conocimiento a la Fiscalía de que habían fallecido, eso no se había puesto en conocimiento en ocasión previa. Y también tomamos las medidas, tuvimos que reasignar incluso el comité de brotes y ahí se empezaron las primeras medidas de efectivamente control de los stocks que pudieran estar eventualmente contaminados, y también se indicó a la central de abastecimiento que viera las posibilidades de tener posibilidades de adquirir sueros en relación a los productos que pudieran estar contaminados y a los que se han detectado incluso en el exterior, lo que tiene un costo adicional porque el suero, a pesar de que es agua, principalmente es muy pesado, entonces importarlo tiene un costo producto del flete, de lo que significa estar importando líquido. Eso también se realizó. Recordemos que efectivamente se han tomado medidas, que la investigación del brote ha llevado a la identificación de una probable fuente que tiene que ver con el proceso de esterilización, que eso está en curso efectivamente de solución, y que en la comisión investigadora hicieron una serie de observaciones relacionadas al rol del Instituto de Salud Pública y que nosotros vamos a tomar las medidas que se recomienda en esa comisión como Ministerio de Salud. Eso. Sobre el oficio, o sea, sobre el reglamento de Contraloría, ¿no sabe? De los papeles. Yo entiendo que está en la Contraloría, pero lo voy a confirmar. Por favor. Antes de que terminemos la sesión. Sí. Muchas gracias. Senador Castro. Por favor. Precisión, el gobierno soberano. La Cámara de Diputados en su Comisión de Salud, presidente, lleva 1 año, 3 meses tramitando el proyecto de emisión fraudulenta de licencias médicas. Solo con ese proyecto. Lleva 1 año, 3 meses. El gobierno tiene el derecho a enviar las reformas que comprometía la ley donde estime, pero ese es el antecedente. Y el otro proyecto que ha tratado dicha comisión, para que veamos la productividad de las cosas y dónde tiene destino, es el de los funerales y los bomberos. Punto. Esa es la tabla que ha tenido continuamente desde julio hasta hoy la Comisión de Salud de nuestros colegas diputados. Entonces, yo lo único que digo, el Ejecutivo es libre de establecer, pero si ingresa las reformas comprometidas por la Cámara de Diputados, lo más probable es que no las veamos este gobierno. En este gobierno no van a prosperar. Perdón, con todo cariño lo digo a mis colegas diputados, pero significa enviarlas al destino fatal que es entrar a un cajón que no sale después de marzo del 2026. Con todo cariño. Y admitamos, querámoslo o no, que los principales aportes a los temas de reforma se pueden compartir o no, son aportes, comités técnicos, han salido desde el Senado, al punto que usted y todos los que estamos acá así lo hemos corroborado en estos 2 años y medio. Entonces, es una humilde sugerencia para que el Ejecutivo las considere, porque de lo contrario se va a comprender que es prácticamente condenar a muerte esas reformas emanadas de la ley con esta velocidad de tramitación, que no merece un homenaje precisamente, no al gobierno, sino que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Con todo cariño. ¿Ministro quería hacer algún alcance? Sí, pero es que bueno, son los datos. yo respeto la opinión del senador, por cierto, cada uno puede estimar lo que corresponda y su sugerencia. Solo recordar que nosotros, a consecuencia de los compromisos transversales que adquirimos en la ley corta, no es solo un proyecto de ley. Entonces estamos hablando del proyecto de ley que da fin al tema de las preexistencias, pero hay otro proyecto de ley, que el cual tiene en el fondo esta sentencia, digamos, de plazo, que es bien taxativa para el Ejecutivo, que es presentarlo antes del 1 de octubre. Sin embargo, nosotros estamos trabajando otro proyecto de ley que tiene que ver con efectivamente elementos que son centrales para nosotros, que tienen que ver con el sistema público de salud. Entonces, no es solo un proyecto de ley, para que lo tenga en consideración, y que vamos a considerar efectivamente la relevancia que tiene para nosotros el sistema público en relación a las intervenciones que son de cumplimiento de la ley corta en cuanto al tema de las preexistencias de ISAPRE.
No, no necesariamente en enero. Nosotros vamos a tratar que sea lo antes posible. Sí, lo antes posible, sí. Ojalá pudieran entrar juntos, pero la verdad es que ustedes saben que el Ejecutivo está con muchos proyectos de ley que son relevantes y aquí hay elementos, hay partes del Ejecutivo que tienen que analizar todos los proyectos. Entonces nosotros ahí entramos con estas propuestas, pero para nosotros como Ejecutivo lo central es la agenda de transformación del sistema público de salud. Eso. Senador Ordenes. Sí, sobre el punto que mencionaba el senador Castro, presidente, es que el proyecto de licencias médicas yo comparto que ha tenido una discusión muy extensa y además vamos a entrar de lleno pronto a la discusión y el debate de la Ley de Presupuestos 2025. En uno de los informes que entregó la subsecretaria Albagli, si no mal recuerdo, ella señaló que a raíz de una serie de medidas que adoptó el Ejecutivo, el ahorro fue significativo, eran 300.000 millones de pesos. Solo, ahí no hay ley de presupuesto, no hay ley de licencias médicas. Además, acá se hablaba de un número de licencias fraudulentas, en definitiva, pero que incluso había un grupo de médicos emisores muy reducido, entiendo que era el 1%, pero estamos hablando de cifras muy importantes. Entonces, ese 1% tiene que tener sanciones, porque además le salpica el prestigio a todo el resto. Y mi pregunta es, efectivamente, yo a eso le daría suma urgencia, no sé, ¿cuál es la posición del Ejecutivo? Porque esta consulta la hemos reiterado en varias ocasiones. Entonces, Por favor, okay. ministra, por favor, tira la palabra. Es que no, pero no se ha discutido. Gracias, presidente. Sí. Sí, no, el proyecto está en votación en la Cámara de Diputados, está en votación ya hace varias sesiones. Esperamos que hoy día, que nuevamente hay votación, nosotros tenemos la ambición de que se concluya. En general lo que sucedió es que hay demasiados temas en la misma tabla en la sesión, entonces no se avanza quizás todo lo que uno quisiera, pero eso es un tema de la Cámara de Diputados. Pero se está votando y nosotros esperamos que se ha ido aprobando en forma bastante consensuada, a pesar de toda la discusión que ha existido. Recordemos que en la Cámara de Diputados se citó nuevamente, se pidió testimonio, nuevamente fue el Colegio Médico a exponer en una oportunidad, entonces hubo nuevamente, se recibieron audiencias, pero ya la votación comenzó hace más de 3 sesiones, si mal no recuerdo, y esperamos que hoy día tengamos un avance significativo y ojalá cerrarlo. No sé si será muy ambiciosa que dice Jaime, que he estado siguiendo, pero estamos avanzando eso. Por cierto, eso le corresponde a cada parlamentario. Así que hacer las observaciones pertinentes. Si hay alguna observación sobre eso, obviamente habrá que hacerla. Senador Gaona, y para que vayamos a la tabla. Sí, entiendo que el Ejecutivo en el proyecto de licencias médicas, que lo que nosotros desde el Senado lo que se pretende es aumentar las sanciones, entiendo que el Ejecutivo mantiene las sanciones actuales. Y entonces necesariamente esto va a tener que venir a mixta, porque lo que nosotros hemos querido hacer desde el Senado es elevar las sanciones y lo que el Ejecutivo está haciendo es mantener las sanciones. Entonces yo creo que esto de todas maneras va a terminar en comisión mixta y por tanto desde esa perspectiva sería bueno que buscar una fórmula de discusión más inmediata o algo que apure y acelere el proceso en la Cámara de Diputados, porque es curioso que se pretendan bajar las sanciones en la Cámara. De acuerdo, ¿no? Y de acuerdo con las observaciones que ha hecho el senador Juan Luis Castro respecto a la tramitación de proyectos en la Cámara de Diputados. Menciono también la discusión del libro quinto del Código Sanitario. Hay cosas que están pendientes y que son de suma importancia y me parece que hay que cuando vamos a tener urgencias legislativas, se han puesto 2 urgencias hoy día, tanto el tema de los centros asistenciales docentes como el tema de enfermedades poco frecuentes, que esperamos poder despacharlo el día de hoy, pero son materias a considerar respecto a las prioridades legislativas, y esta comisión, por cierto, no tiene ningún inconveniente si se le pone suma urgencia, y es parte de lo que nos corresponde si es que el Ejecutivo ha determinado, que entiendo que se va a dar cuenta el día de hoy y el día de mañana en la sesión de la tarde, así que vamos a tener que programar más sesiones en caso de que sea necesario, pero es parte de
de lo que son nuestras responsabilidades y no las no las rehuimos en ningún caso. Así que para que avancemos vamos a seguir. Hay un insumo nuevo que ha proporcionado la Biblioteca del Congreso, a quien aprovecho de agradecerle, y a tenerlo acá disponible, y eventualmente quizás podríamos partir pidiéndole un breve resumen ejecutivo no sé si está en condiciones, don Eduardo, de quizás proporcionarnos algún resumen ejecutivo, quizás que permita para identificar los tips, las cosas más importantes de este informe que acabamos de tener, si le parece. Sí, presidente. ¿Sí? Quizás Sí. la próxima sesión podemos en detalle ¿Prefiere? presentar las indicaciones que hizo la Contraloría. ¿Ya? Y hoy día contarles en qué consiste el resumen que hizo Bueno. la biblioteca, Bueno. para que tengan una idea de la metodología. Cuéntenos, asiento don Eduardo está siempre presente en la comisión en un segundo plano, pero hoy día le vamos a dar un poquito más de protagonismo, le ofrecemos la palabra con el micrófono, claro, resumidamente, para que nos pueda contar más o menos en qué consisten las observaciones y el resumen que ha hecho la Biblioteca del Congreso sobre las auditorías de la Contraloría General de la República a 4 hospitales respecto a los ingresos de lista de espera. Don Eduardo, le ofrezco la palabra. Sí. Por su intermedio, presidente, las auditorías que se analizaron corresponden a las que fueron solicitadas por iniciativa parlamentaria para el periodo de enero 2023 a marzo 2024. Hay 11 hospitales que han sido auditados por la Contraloría, pero solo 4 tienen el informe en etapa final. Los otros informes están ya en proceso de avance, pero entiendo que hay una etapa en que se le presentan a los hospitales para que estos puedan responder a las observaciones previo a la entrega del informe final. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue resumir las indicaciones que hace la Contraloría, donde repite observaciones que habían sido hechas de un informe anterior, que corresponde al periodo 2018-2023, que es el informe 733, en que observa ya que hay inconsistencia entre las listas de espera que se manejan en los hospitales con las listas de espera que se informan al Ministerio a través del sistema de control y gestión de tiempos de espera, que es el sistema consolidado central. Entonces, lo que se presenta en el informe son los sistemas de registro que tiene cada hospital y los principales problemas que se presentan en los traspasos de información de uno a otro. Los objetivos de la auditoría, de acuerdo al requerimiento parlamentario, era con 2 focos. Uno, ver si habían egresos masivos y si se cumplían con los instructivos y los reglamentos del Ministerio respecto al manejo de las listas de espera, que fundamentalmente corresponden a la circular 118, me corrige la ministra, y las sucesivas demás actualizaciones. Respecto a lo primero, de la primera lectura que nosotros hacemos estos informes, solo en el Maule se encontraron egresos masivos para el periodo correspondiente. Han habido egresos masivos posiblemente en periodos anteriores que pueden o no haber sido corregidos, pero en el periodo de observación de estas auditorías solo se detectaron egresos masivos en el Maule. Ahora hay que considerar que las metodologías no son comparables. ¿En el Maule o en el hospital de Talca? Talca. Para precisar. En el hospital de Talca. Sí, el hospital de Talca, Ya. perdón. Son todos auditorías a los hospitales de referencia regional Claro. de cada 4 regiones, que son Antofagasta, O'Higgins, Maule y Maule y Araucanía Sur. Araucanía Sur. Entonces estamos hablando de 4 regiones y 4 hospitales regionales. Entonces la primera lectura respecto a los objetivos es eso. Y respecto al cumplimiento de las normativas, en todos los hospitales hay una serie de observaciones a que no se cumplen totalmente las normativas relativas al registro y el traspaso de información que ha sido expuesto anteriormente en esta comisión, digamos, de los problemas que hay entre que cada hospital tiene su propio sistema, hay procesos manuales y ahí se producen diversos errores que son identificados en la auditoría. Entonces, si es de interés, la próxima sesión podemos traer una presentación con
las principales indicaciones que hace y medidas que solicita la Contraloría a cada uno de estos hospitales, para cual le fijó plazos. No tenemos las fechas en cuándo le entregaron los informes a los hospitales, por lo tanto no sabemos cuándo se cumplen los pasos. Tenemos que quizás averiguar eso para saber si hay cumplimiento o no hay cumplimiento de los plazos fijados por la Contraloría. Perfecto. Hay otro Sí, informe sí. que son las estadísticas de las listas de espera que publica el Ministerio de Salud a través de una plataforma que se llama Visor Ciudadano de Tiempos de Espera, que está abierta a todo público y a través de las cuales nosotros pudimos obtener las estadísticas correspondientes a cada uno de los servicios, al cual pertenecen los hospitales que fueron auditados, entendiendo que esto se maneja, digamos, en un sistema en red. Si es de interés, yo puedo ir resumiendo. Eso lo hicieron ustedes no considerando el informe de la Contraloría. Esto fue parte de un trabajo de elaboración contexto. propia, de contexto, De contexto. hecho por ustedes accediendo a este sitio. Accediendo al sitio y mirando qué pasa, digamos, en el servicio de salud en su conjunto, en lo que principalmente lo que es enero a marzo de este año, para ver cuál era el estado del arte de las listas de espera consolidadas en el Sistema Nacional hoy día. Hay que entender que no todos los servicios tienen el mismo procedimiento de informe al SIXTE, por lo tanto no todos entiendo que tienen la misma nivel de cobertura y validez en términos de datos. Es igual, son todos iguales, todos cubren el 100%. Ya, porque las auditorías de repente mencionan que algunos están en el SIXTE y no están en el sistema local, entonces ahí hay que dirimir por qué se producen, digamos, inconsistencias entre los registros del hospital que tienen un proceso y los registros del SIXTE que llevan una normativa con un protocolo específico. Si les interesa, puedo presentar, digamos, bien resumidamente lo que Por pasa favor. en cada uno de los servicios con respecto a las listas de espera hoy día. Cuéntenos. Sí, Sí. ya. Entonces, el primero, el servicio de salud O'Higgins, yo voy a tener que leer acá, porque no alcanzo a leer en la pizarra, me van a disculpar. Sí, sí, va a ser resumido, sí. Sí. Son 4, resumen. Ya, lo importante es ver la magnitud un poco de la magnitud de las listas de espera. Entonces, si vemos al servicio de salud Higgins, se diferenciaron lo que son consultas médicas, cirugía y odontología, donde se ve que entre enero y julio del presente año, en general, la cantidad de listas de espera en el servicio de salud Higgins en su conjunto aumentan en 3,5%, y en nuevas consultas, igual en cirugía, y en odontología baja la cantidad de casos en listas de espera. Y los tiempos de espera en general aumentan también durante el periodo, junto con el tamaño de las listas de espera, aumentan los tiempos de espera, excepto en odontología, donde hay una baja del 4%. Eso es lo que pasa hoy día con el servicio de salud Higgins, que se ha mantenido relativamente estable, sin grandes variaciones, digamos, durante el presente año. Hay una gráfica en que se pueden ver cuáles son las especialidades más falentes en cada una de las categorías que está en el cuadro. En general, digamos, oftalmología, en consulta, eso ya se han presentado. Después, en el servicio de Antofagasta, las consultas, las listas de espera más abultadas corresponden a las de consultas de especialidad médica, que llegan a 75.000 en el julio de 2024, y que aumentaron un 28% durante el presente año. En el caso de cirugía, ahí se produjo un aumento importante que es de un 50% en el tamaño de la lista de espera, lo que corresponde en gran parte al aumento que se genera entre junio y julio del 2024, que puede ser posiblemente por una actualización
de las listas en el sistema central, habría que ahondar en eso, que es la que más aumenta. Y los tiempos de espera aumentan de igual manera en los 3 ámbitos clínicos que son consultas, cirugía y odontología, siendo las consultas médicas las que tienen el mayor aumento en los tiempos de espera, que aumentan en un 36%, más de un tercio, durante el presente año. En el servicio de salud del Maule, tampoco hay grandes variaciones durante el año, quizás en consultas médicas nuevamente, que aumenta en un 12% la lista y aumenta igualmente en un 10% los tiempos de espera. Y durante el año ha tenido un crecimiento relativamente estable y constante. Y en Araucanía Sur, la lista de espera de consulta de especialidad es la más alta del país, es decir, es la lista de espera más abultada, con 168.000 casos en espera de atención a julio del presente año, y que tuvo un crecimiento progresivo pero muy lento durante este año, con un 3,8% de aumento. Sin embargo, en cirugías se detecta un gran incremento en la lista de espera durante este semestre, en que la lista de espera pasa de 14.000 casos en espera de una intervención quirúrgica a 21.000 casos en julio del 2024. Eso significa un aumento de más del 50% en casos en espera de una intervención quirúrgica, y principalmente se podría entender por el aumento de casos que se produce entre mayo y junio del presente año, que como hipótesis a corroborar podría entenderse como una respuesta rápida al inicio de las auditorías y las observaciones que se hicieron, porque en un mes se agregan a la lista de espera, digamos, una gran cantidad de casos, que son como 8.000 casos creo que se agregan en ese semestre. Cabe señalar que las intervenciones quirúrgicas de Araucanía Sur corresponden a la lista de espera que está en el 3er lugar de magnitud cuando ordenamos a todos los servicios de salud de acuerdo a tamaño de lista de espera. En cirugías, el hospital de referencia del servicio Araucanía Sur aparece en 3er lugar respecto a cirugía y 1er lugar en lista de espera, es decir, en consulta de especialidad. Y en el gráfico se pueden ver cuáles son las especialidades más falentes en consultas en odontología y en cirugía, pero no vamos a ahondar en eso porque no es el foco pero están las gráficas. No sé si hay alguna pregunta respecto a este contexto general. A mí me parece que es un buen contexto general y que para que iniciemos quizás preguntas y hagamos participar también a las autoridades del Ministerio que están acá presentes para aprovechar su presencia. Senador Castro. Sí, para el Ejecutivo, para poder ya dialogar un poco ya lo más sistémico, general lo particular, si pudiera dar el micrófono. Ahí sí. Sí, por supuesto. El informe 733 de la Contraloría, que estudió los años 18, 19, 20 y 21, y que fue emanado en febrero del 24, ese informe, concluye lo mismo que esta auditoría especial en cuanto a que los datos tienen problemas de consistencia y de integridad, para ponerlo sin palabras lo más simple posible, que es decir, que no hay
coherencia en la información respecto a los afectados, que son los enfermos, y con las derivadas que van desde duplicidades de lista, atenciones dadas por buenas que nunca ocurrieron, fallecidos por medio, ya, todo lo que sabemos ya venía de ahí. Y dice, revisando el resumen ejecutivo de ese informe, que determina que el Ministerio de Salud debe proceder a los sumarios, auditorías. Entonces yo quisiera saber qué sucedió de por medio antes de mayo, cuando estalló Sotero del Río, que motivó que después yo pidiera a la Contraloría de estos 11 hospitales que se estudiaron entre julio y agosto y que revisaron desde enero del 23 hasta marzo del 24. O sea, tenemos una panorámica, pero con ya recomendaciones de la Contraloría precisas, estudiados 4 años anteriores, otros gobiernos incluso de por medio, en fin. ¿Qué es lo que ha sucedido por medio? Primera pregunta, ya con la Contraloría pronunciada antes de estos últimos recientes informes. 2, como los sistemas informáticos son distintos, uno es SIGES para auge, que lo maneja FONASA, Salud Pública, y otro que se llama SICTE, que es para el NOGES, que es justamente el que estamos abordando ahora y que depende de TIC, que es la unidad o departamento dependiente de la ministra de Salud, que tiene un control y que tiene un jefe que entiendo yo es originario del SICTE, o sea, viene de los tiempos del 2017 en que el SICTE se creó para este efecto y que claramente ha fracasado. Me llama la atención que se mantenga un jefe de un programa fracasado, que fue el autor de ese proceso y hoy día sigue manejando el mismo proceso. Porque entiendo que viene un 2.0, que fue anunciado para septiembre, que se informó de un retraso, que también sería bueno precisar en qué va a consistir esto, pero respecto de quienes conducen un proceso que es dicotómico, presidente. Quiero marcar esto. ¿Por qué tenemos 2 líneas? Una GES, que se llama SIGES, que lo ve FONASA, Salud Pública, y otra línea que se llama SICTE, que depende de este departamento, que no tienen una articulación clara, que yo no entiendo por qué no es un listado que tenga 2 ramas, una auge y otra no auge, o un sistema con 2 ramas, pero no 2 sistemas o más. 3. En el caso del Sotero del Río, que fue el más emblemático por el volumen de egresos masivos, que todos recordaremos en mayo, me surgen 4 preguntas. Respecto de la lista penal que se está investigando, porque hay una fiscalía que está en esto, y datos que han surgido al respecto, ¿se habrían utilizado credenciales genéricas para ejecutar esas eliminaciones masivas, en el caso del Sotero del Río, para las horas médicas pendientes en ese sistema de registro? Me gustaría saber por qué o cómo se ha determinado a la fecha ese uso de credenciales genéricas que no es procedente ni pertinente, porque sería una adulteración o violación de secreto, entrar a un computador con determinadas credenciales. 2, si el mismo director salido del Sotero fue antes el director del complejo Cordillera, donde también se pesquisaron historias de vulneraciones y registros anómalos, y ocurre que entiendo yo, ese mismo señor o doctor es el jefe de responsabilidad de adultos de todo el Hospital Sotero del Río. O sea, cayó bien alto, por decirlo así. Salió de director y llegó a ser el jefe de todos los servicios clínicos de adultos, es el coordinador de todo, se llama Centro de Responsabilidad de Adultos. El mismo señor que fue destituido en plena crisis, ¿verdad? A mí me gustaría entender esto, porque la verdad no logro captar cómo se le premia o con un consuelo alto, en este caso, porque es un cargo importante y sigue ahí. Y por último, preguntar sobre este caso, que ha sido el más bullado, por eso lo pregunto. ¿Cuáles fueron ya a esta altura la ocurrencia de las intervenciones que se hizo en la lista de espera para acceder a consulta nueva de especialistas en los enfermos? Es decir, ¿cuál es la magnitud de daño, ya de perjuicio en la postergación a los pacientes que estaban en esas listas intervenidas, manipuladas en ese hospital? ¿Qué es lo que se puede decir hoy de los afectados? Porque una cosa es el fenómeno y otra cosa es el daño que produce el fenómeno. Ya han pasado 4 o 5 meses, entonces, ¿qué novedad tenemos de los pacientes que son los dañados, afectados, postergados, de esas eliminaciones masivas de acceso a consultas nuevas de especialidad? Esas son las preguntas, presidente, que me gustaría que se puedan...
Quizá un complemento, solamente un complemento, aprovechar, darle la bienvenida al senador Chaguán, que también está pidiendo la palabra. Hice un ejercicio simple ahora, rápido, de ingresar al visor ciudadano tiempos de espera, y me encontré con una plataforma bien difícil de entender recién, ¿ah? O sea, llevo 10 minutos tratando de digerirla, de hacer como entiende, está en inglés, deriva a un ente internacional que parece que es bastante experto en la tramitación de datos, que se llama Tableau, Tableau, no sé, que aparentemente es la aplicación o el software que ha contratado el Ministerio de Salud. Entender si, a propósito de la pregunta que hace el senador Castro, que me parece que aparentemente es una empresa importante, grande, que podría tener la capacidad de hacer algo un poquito más eficiente en términos de facilitarle al usuario. O sea, si uno con un computador, con una conexión rápida de Internet, después de 10 minutos no logra acceder a nada, yo no sé qué queda para un paciente en Chiloé que lo trata de hacer con un celular. O sea, no, quizás para ver cómo se está manejando ese tema, el uso de la tecnología y el uso del empoderamiento a los pacientes. Senador Chaguán, entiendo, además de darle la bienvenida, creo que quería hacer una Muchas pregunta. gracias. Y la Sí, senadora Aure. venía siguiendo la comisión. Y yo quisiera hacer una pregunta franca y directa. Ayer tuvimos un debate con el senador Juan Luis Castro hablando justamente sobre la posibilidad de una reforma. Yo creo que pocas veces, y ahí voy a ir a las listas de espera, pocas veces el gobierno tiene una posibilidad de materializar una reforma a la salud como la tiene con el consenso amplio de este Senado. Pocas veces. Estos fenómenos se dan de verdad pocas veces, porque acá los 5 senadores tenemos una actitud bastante clara respecto a hacia dónde se orientaron los informes de las comisiones técnicas que convocamos los 3 presidentes de la comisión, tanto el que habla, el senador Juan Luis Castro y el senador Macaya, que además fueron ampliamente, con un espectro transversal muy amplio, desde el Frente Amplio hasta republicano. Entonces yo diría, ministra, y se lo quiero plantear con toda honestidad, porque esta es una posibilidad histórica de avanzar con pragmatismo, avanzar con menos soluciones ideológicas y con más pragmatismo, porque nadie puede argumentar que la provisión mixta está instalada, que hoy día, con la urgencia, al menos nadie sostiene que hay que avanzar a un solo sistema único, centralizado de salud, seguro público centralizado. Entonces, la solución práctica para abordar las listas de espera, estaba abordando la conversación que tuvimos ayer con el senador Castro. Entonces, pocas veces tenemos esta oportunidad. Entonces, darle discusión inmediata, urgencia al proyecto de eutanasia, dependiendo por dónde entre, si entra por el Senado más, quiere decir que abandone la reforma. Eso es la verdad. O sea, se lo quiero transmitir. Es abandonar la reforma. Entonces, yo le digo, ahora, nosotros también podemos, el presidente tiene la facultad de poner en discusión el proyecto de plan garantizado universal con un mecanismo de compensación de riesgo del presidente Piñera. Y tendríamos que votarlo y podríamos dar una señal. O sea, alternativas hay en esta comisión porque tenemos un proyecto que fue patrocinado por un ejecutivo. Y podríamos encontrar una... Y créeme que hay mucha más posibilidad de llegar a un acuerdo y un consenso en ese proyecto que en cualquier otro, en un proyecto que se anuncia para el 1 de octubre y que no sabemos finalmente lo que contenga, o la gobernanza de FONASA que se anuncia que va a venir en enero o en diciembre. Entonces, más allá de eso, hoy día tenemos una posibilidad histórica. Eso es un primer tema. Segundo, respecto a las listas de espera, ministra, porque yo lo planteo esto en términos positivos, porque el seguro catastrófico, y que lo vamos a despachar, yo espero que mañana terminemos de despacharlo. Algunos dirán, no era lo que hubiésemos querido, pero entrega más herramientas a FONASA. Y he visto por parte de esta oposición no un ánimo de debilitar FONASA, no, un ánimo de fortalecer FONASA, la oposición. Entonces nadie podría decir que acá hay soluciones ideológicas, que no, o que estamos tratando de controlar la compra de servicios a terceros. O sea, había un ánimo de esta oposición, como yo diría que pocas veces la ha tenido este gobierno, o un gobierno. Entonces yo, ministra, primero, saber si esta reforma
que no estaba en el programa de gobierno, porque el programa de gobierno hablaba de avanzar en un sistema seguro público centralizado, seguro público de salud. Pero no había una reforma estructural respecto de lo que estamos trabajando y lo que hemos entrado a aplicar en estas 3 presidencias de la Comisión de Salud, con todas las comisiones técnicas, con su carácter transversal. Entonces, la invitación, ministra. Yo sé que estos temas no son de resorte suyo solo, son resorte del segundo piso, del presidente, de saber cuáles son las prioridades, pero apostar solo a sacar adelante la reforma previsional, quiere decir que nosotros vamos a buscar un punto de encuentro y otro quiere hacer una reforma que va a salir. Y abandonar la reforma de la salud cuando hay acuerdo amplio, yo quiero transmitirle que es un error. Y es un error justamente por esto, por las listas de espera. Porque acá en definitiva están los pacientes detrás. O sea, acá lo que hay es retrasos en finalmente la atención oportuna para los pacientes. Entonces, cuando hablamos de listas de espera, quiero decirle, no estamos hablando de números. Y usted lo sabe, porque usted también es sensible a esto. Estamos hablando de personas. Cuando hablamos que en la Araucanía Sur, escúcheme, la región que tenemos que tener más privilegiada, tenemos que tener sin la desconexión que hoy día tenemos desde el punto de vista de redes, sin las largas listas de espera, con oportunidades, porque es una zona que está convulsa, donde una macro zona sur, y que tiene además la mayor cantidad de listas de espera. Pero, ministra, escúcheme, la desesperanza es caldo cultivo de la violencia. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que cuando nosotros hablamos de cómo poder hacer las cosas distintas, es que estamos haciendo todos los esfuerzos. Esta comisión, estos 5 miembros de la comisión tienen la mayor voluntad de sacar esto adelante. Pero necesitamos saber si el gobierno está en esa misma disposición, porque lo que ocurrió respecto a las listas de espera y cómo hemos visto que han terminado literalmente en el basurero las listas de espera, como lo ha anunciado Juan Luis Castro, me parece que es una situación crítica. Esta comisión, en otro gobierno, la habrían acusado constitucionalmente. Si usted hubiese sido ministra de gobierno del presidente Piñera, estaría acusada constitucionalmente, querellada y con las penas del infierno. Esta oposición, además que tiene, es una oposición tan decente, porque quiere el bien de Chile, que no ha levantado acusaciones constitucionales contra el presidente. Mire, para acusaciones constitucionales contra el presidente podrían haber sido, mira, caso convenio, listas de espera. No, esta oposición no está en eso. No está en eso. Entonces, un gobierno que además tiene una oposición que quiere contribuir a un modelo de reforma, yo no me explico que el gobierno no tenga la disposición al revés de decir, ¿sabe qué más? Voy a recoger aquello. Perdone, presidente, por haberme extendido, porque estamos hablando de listas de personas y porque, dependiendo de lo que haga el gobierno, si el gobierno, lo quiero decir abiertamente, con esto concluyo, presidente, ingresa con discusión inmediata en esta comisión del Senado, una cosa distinta que lo haga la Cámara, porque quiere hacer un punto político, ya pensando en las elecciones, porque la agenda identitaria del aborto libre y de la eutanasia es una agenda pensando en las elecciones, porque sabe que acá en el Senado es imposible que ese proyecto tenga votos. No tiene ni una posibilidad de viabilidad, pero ni una viabilidad, ni siquiera en esta comisión. Esta comisión va a perder los dos proyectos. Se lo quiero dar por adelantado. Entonces, claro, si quiere hacer un punto político, ya, lo haga en la Cámara. Pero si lo hace en el Senado, es decir, abandono la reforma. Y yo le quiero pedir, ministra, es que no abandone la reforma. Se lo quiero pedir por los pacientes. No abandone la reforma. Le quiero pedir al presidente, no abandone la posibilidad de una reforma, porque esto es sacrificar a personas de carne y hueso a morir esperando en la lista de espera. Entonces yo simplemente, presidente, quería transmitir esto, porque acá no estamos viendo números, presidente, estamos viendo personas, familias desesperanzadas. Si son además de la Araucanía Sur, mi preocupación se triplica. Eso, gracias, presidente. Sí. Ministra, le ofrezco la palabra para... perdón, tengo a la senadora órdenes primero. Perdón, senadora. Muchas gracias, presidente. Sí. Sobre el punto de las listas de espera, en varias ocasiones yo he sostenido que creo que el tema de la gestión
es relevante para abordar esta situación. Y lo que hemos hecho los años anteriores, sobre todo la ley de presupuestos pensando en el 2024, se inyectaron recursos significativos. Lo que va a hacer el sistema de acceso priorizado también es lo mismo y tratar de ayudar a las listas de espera. Pero en temas de gestión yo tengo la convicción que tiene que ver con el tratamiento de los datos. O sea, si van a existir, o sea, no solo existen dos sistemas, no GES y GES, para registrar las listas de espera, sino que algunos servicios de salud tienen sus propios sistemas. Por lo tanto, no ordenar ese proceso es seguir con esta deuda. Entonces, si estamos de cara a la ley de presupuestos 2025, presidente, o sea, ¿qué medidas vamos a tomar igual como comisión en este debate? Porque creo que hoy día lo que hay que orientar es eso, para que haya un sistema que sea, contar con un sistema unificado de listas de espera, que sea un sistema que tenga el principio de interoperabilidad como un principio básico. Esto yo sé que no es de corto plazo, pero claramente es el paso que hay que dar, porque el día que uno da el primer paso ya empieza a caminar. O sea, si no damos ese paso, yo creo, en este debate, en esta ley de presupuesto, este tema se va a arrastrar por mucho tiempo. Y lo otro es el foco territorial, y le quiero pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional que este informe que saca del Visor Ciudadano, porque a mí me ha costado también ingresar a esa plataforma o entenderla, que la pueda extender para todas las regiones. Yo pido con especial énfasis, obviamente, la región de Aysén, porque si uno observa, el Maule, yo diría que su gran déficit tiene que ver con la mediana de espera en cirugía, ¿ah? Que es distinto a la Araucanía, que es con nueva atención y nueva especialidad. Entonces, son realidades distintas. Entonces, cuando uno coloca recursos, también tiene que poner los focos. Entonces, una región va a tener un foco distinta a la otra. Acá los gobiernos regionales, algunos han hecho un esfuerzo en esta materia, pero no sé si están bien focalizados, y esa línea la tiene que dar salud, no los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales aprueban recursos de acuerdo a lo que el respectivo ministerio o sector solicita. Entonces, al menos esas dos cosas que las podamos abordar, quizás generar una agenda, y lo más concreto que tenemos ahora es la ley de presupuesto, porque el otro va a tomar más tiempo, y si efectivamente tienen algún proyecto o grupo dentro del equipo de trabajo que esté abordando este tema para avanzar en la interoperabilidad y en una mejor gestión para abordar el tema de las listas de espera. Y lo otro, lo famoso, siempre la aspiración son la mediana 200 días de espera. Entonces, sí vamos a tener, ¿cómo ven si es posible lograr esa meta o no que se había propuesto el propio gobierno? Muchas gracias, presidente. Me imaginé que era ese el pito que sonaba. Abramos la ventana, porque abramos la puerta, las ventanas. Sí, vamos, eso, vamos. Ya. Ventanas, puertas, todo, por favor, muchas gracias. Total, está perfecto. Ministra, por favor, le ofrezco la palabra, y hay varias inquietudes que han sido planteadas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, primero compartir la preocupación que nosotros tenemos por los tiempos de espera. Recordar que, como mencioné anteriormente, para nosotros es la prioridad número 1, que nosotros nos estamos haciendo cargo como sistema, junto con todos los sistemas de salud del mundo, del efecto de rezago de la pandemia, que no es algo que se va a desaparecer, y eso a veces genera ansiedad. No es que algo que se pueda desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, en la presentación que le hicimos 3 semanas atrás, les mostramos lo que ha invertido, por ejemplo, el Reino Unido en el tema de tiempos de espera, y que todavía tienen un contingente muy relevante de personas que están esperando más de un año. Lo mismo en Canadá, lo mismo en España, y que es un fenómeno global. Que al gobierno anterior le tocó lidiar con la pandemia, y a nosotros nos toca lidiar con las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto de vista de los tiempos de espera como la salud mental, que son los dos efectos más relevantes que han sido destacados a nivel mundial. Que efectivamente para nosotros son graves cualquier problema que haya en la integridad de los registros, y lo tomamos con la preocupación debida, que efectivamente a raíz de las distintas revisiones que se han hecho al sistema, este es un sistema con lo que ha tenido que lidiar distintos gobiernos a través de varios periodos, que es justamente primero dar cuenta de una situación de cuál es la espera de los pacientes para resolver sus problemas. Estas situaciones en el pasado, o sea, por ejemplo, 2 décadas atrás, no se contabilizaban los tiempos de espera. Cuando se empiezan a contabilizar los tiempos de espera,
y que finalmente lo que registran son la derivación de pacientes hacia consulta de nueva especialidad o la derivación a cirugía, comienza la situación de montar sistemas de información que sean capaces de dar cuenta de ese fenómeno, que ha tenido una historia diversa y que ha significado la creación de plataformas que se han sucedido unas a las otras y que han tenido todos sus problemas. Situación que nosotros estamos plenamente conscientes y para lo cual hemos planteado y que también le hemos presentado a ustedes que la solución, en definitiva, una solución moderna del siglo XXI, tiene que ver con la interoperabilidad, que es lo que se está trabajando a través de TICS, que ustedes además lo apoyaron a través de la legislación y que estamos trabajando junto con el Centro de Informática Biomédica, con el CENS, digamos, que dirige la doctora Chamalí, que hemos trabajado con el Banco Interamericano en uno de los 3 elementos fundamentales de la estrategia para reducir los tiempos de espera, que es la transparencia de la información, y montar estos sistemas, estas plataformas, que efectivamente puede ser que la plataforma de servicio no sea todo lo amigable, el tabló tiene menús desplegables que uno tiene que aprender a mirar, que se despliegan ahí, eso es lo que está mostrando y puede volver hacia atrás, pero también recordemos que hay un menú, hay una plataforma especial para las personas, individual, donde uno entra con su root y su número, su clave única y puede ver su propio proceso asistencial, que eso es también lo que le interesa a las personas y que nosotros hemos estado trabajando en ambos sistemas. ¿En qué portal es eso? ¿En qué portal es ese? ¿En el mismo que...? El portal, hay uno que es el portal ciudadano, que es el que aparece en los servicios de salud, y el otro que es el visor, el individual, que está ahí mismo en la misma página web del ministerio, que es el de las personas, y uno entra ahí con el root y la clave única. Entonces, es un tema prioritario, requiere varias estrategias, que nosotros lo hemos explicado en distintas oportunidades, que nosotros lo ordenamos en 3 elementos para dar cuenta de los tiempos de espera. Nos preocupa el tema, efectivamente, y nos ha ocupado el tema de la fe pública y el problema de los registros, al ser un sistema en el que los datos, efectivamente, no es que hoy día no estén ordenados en una plataforma única. Hay una plataforma única, como bien dio cuenta en la Biblioteca del Congreso. El problema es que los datos, para ingresar a esa plataforma única, hay un procedimiento manual. Entonces, cuando la Contraloría hace una foto de este, que es un proceso, hay casos que están aquí y todavía no llegan acá. Y esas son inconsistencias en el registro. También han existido otros problemas que el subsecretario lo ha explicado en distintas circunstancias y que son producto muchas veces de la transmisión manual de la información y que eso es distinto al fenómeno que se encontró en el Sotero del Río, donde efectivamente había un manejo de la lista de espera en que ellos mantenían una lista paralela por mucho tiempo y ingresaban a los pacientes una vez que ya cumplían con ciertos requisitos y por lo tanto nos tenían ciegos de una cierta parte de esa espera. Y eso fue lo que se consideró anómalo y se aplicaron las medidas administrativas correspondientes y le voy a pedir al subsecretario que mencione después el detalle de qué es lo que ha pasado con eso. Nos acompaña además el jefe de auditoría del Ministerio de Salud, el señor Safi, que también ha estado a cargo de los procesos de auditoría que nosotros mismos realizamos en el Ministerio. Entonces, decir que hay elementos estructurales que nosotros estamos dando cuenta en un fenómeno que está afectado por una situación global que fue la pandemia. Dentro de la estrategia está aumentar la producción de servicios, la productividad de los servicios y la compra de servicios a los privados, que es la primera línea de estrategia, que es para que la gente salga de la espera. Eso efectivamente requiere recursos adicionales y gestión, requiere ambas cosas. Siempre se necesita mejor gestión, siempre, en todos los fenómenos que nosotros vemos en salud pública, pero también se requieren recursos adicionales. Nosotros, el gobierno anterior y este gobierno, al principio del gobierno, contó con bastantes recursos adicionales, con lo que fue una reducción acelerada. Por eso, cuando nosotros contamos el periodo completo de este gobierno, nosotros hemos reducido los tiempos de espera. Esos recursos adicionales se acabaron a mediados del segundo semestre del año pasado. Y los recursos adicionales que ustedes aprobaron en el presupuesto recién se están ejecutando en este semestre. Por eso es que el primer semestre, que es el periodo que está contabilizando la biblioteca, justamente es el periodo de estancamiento. Ahora, como les presentó el director de FONASA hace también varias semanas atrás, se está ejecutando la licitación, que es por varios millones de dólares y que es para la compra de servicios para las intervenciones quirúrgicas. Y estamos pidiendo, porque intervenciones quirúrgicas finalmente son el 10% más o menos de la lista de espera, estamos pidiendo también a FONASA que incentive los convenios
para las consultas nueva especialidad, donde está el número más abultado de personas en espera. Entonces, también la velocidad de descenso tiene que ver con medidas de gestión, como por ejemplo lo que nosotros hemos hecho con los CRR, que incluso ha sido destacado en editoriales del Mercurio, respecto a lo que ha significado el impacto de los pabellones intervenidos en mejorar la productividad de esos pabellones y cómo nosotros hemos ido aumentando esa estrategia a través del tiempo. Pero también tiene que ver con la necesidad de tener recursos extraordinarios y que esos recursos extraordinarios, los de este año, recién se están empezando a ejecutar en este segundo semestre. La segunda línea de estrategia, que es para que menos gente entre a la lista de espera, tiene que ver con algo que también ha estado apareciendo continuamente en los periódicos, que tiene que ver con la mejor capacidad resolutiva de la atención primaria. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un proyecto de universalización de la atención primaria que también requiere recursos extraordinarios, en el cual se ha invertido en mejorar la capacidad de la atención primaria, no solo en los municipios que están siendo intervenidos como atención primaria universal, sino que en los distintos establecimientos de la atención primaria. Nosotros, y ustedes han aprobado a través del presupuesto, la posibilidad de tener atenciones especialistas, la capacidad de laboratorio, a mejorar la imagenología, instalar centros de diálisis en la atención primaria, todas medidas que permiten mejorar la resolutividad. Nosotros mismos estamos trabajando con el subsecretario ahora justamente en redefinir la complejidad tanto de los hospitales comunitarios como de la atención primaria para dotarle de más capacidad y más tecnología para que se deriven menos pacientes hacia el nivel secundario. Eso, por cierto, que es una solución mucho más de fondo, mucho más estructural, pero que también requiere tiempo. No es algo que se vaya a desarrollar de la noche a la mañana. Nosotros, como ustedes saben, tenemos especialistas en la atención primaria, pero solo se le reconoce la especialidad a los de medicina familiar. Nosotros, por supuesto, que quisiéramos avanzar a que se reconociera la especialidad de los otros especialistas que funcionan en atención primaria. ¿Qué especialistas? Los de alta demanda de especialidades, que en realidad la mejor solución para nosotros es que estén lo más cercano a la gente en lo que es un sistema de salud del siglo XXI, en el que gracias a la tecnología y a la cantidad de médicos que hoy día tenemos, que es mucho mayor a la que teníamos durante todo el siglo XX y sobre todo a fines del siglo XX, podemos instalar mejores capacidades y que además van a tener una mayor equidad geográfica de la que hemos tenido en el pasado, en que hemos debido concentrar los recursos en los centros de especialidad, en los hospitales de alta complejidad, y eso lleva a que se produzcan estas listas de espera. Y la tercera estrategia, que también la hemos explicado aquí en varias oportunidades, tiene que ver con la transparencia de la información. ¿Por qué nosotros hicimos esa estrategia? Porque sabíamos que el sistema tiene un problema, y tiene un problema de estructura. Es un sistema distinto al de la garantía explícita de salud, porque el sistema de garantía explícita de salud en sí también es muy complejo. Recordemos que se abren 4 o 5 millones de garantías al año en el GES, y que además ahí cada persona tiene varias garantías de oportunidad en su proceso asistencial, por lo tanto es un sistema de información también bien complejo, y que se creó justamente en relación a la ley del 2005 y que se ha estado invirtiendo continuamente porque hay una garantía legal relacionada a ese sistema de salud. Por eso partió separado, ha funcionado adecuadamente. A mí, de hecho, como jefa de epidemiología, cuando se creó la garantía explícita de salud, me encargó el ministro de la época, que era Pedro García, que en un mes yo le montara un sistema de contabilidad de las garantías, que partimos con el piloto y después se fue armando este sistema de información que es complejo y que tampoco se puede desbaratar de la noche a la mañana, porque se está funcionando correctamente y da garantía a las personas de que se da seguimiento persona a persona, ruta a ruta, exactamente de en qué momento empieza el diagnóstico, cuándo se le vence la garantía, por ejemplo, del procedimiento de la terapia, y con eso nosotros les podemos informar de que históricamente ha habido alrededor de un 1% de incumplimiento de garantías, a pesar del volumen de atenciones que son, de garantías que se abren, que son sobre 4 millones de garantías, y que durante la pandemia eso aumentó, llegando alrededor del 2%, y ahora vamos bajando nuevamente, y que nosotros mismos generamos desafíos como, por ejemplo, al agregar la garantía de oportunidad al fondo de ojo, que antes no existía, y que es lo que ha provocado que incluso este año ya hemos aumentado el número de garantías incumplidas, aunque la proporción se ha mantenido, porque se agregó una garantía nueva de oportunidad a la atención de los diabéticos, que antes no existía y se consideraba parte de la atención médica, como cuando nosotros estudiamos con el senador Castro, que nos enseñaban a hacer el fondo de ojo directo con un aparato, y no lo hacían en parte del examen físico, pero ahora es una prestación separada y que tiene una garantía de oportunidad distinta, y eso ha generado una complejidad mayor. Por eso, esta parte de la transparencia, incluso nosotros, para garantizar el que exista una visión
mucho más neutral respecto a esta situación y considerando que efectivamente estos sistemas tienen el problema de que uno pudiera incluso pensar que se han manipulado, que en el pasado ha habido esas observaciones, es que recurrimos justamente al apoyo de entidades externas como el Banco Interamericano, como el Centro de Informática, que nos apoyaran a fortalecer este sistema de información. El SICTE, el sistema actual, el subsecretario también explicó que tiene fallas. El sistema nosotros lo recibimos con fallas, con momentos en que se tranca, que no se pueden ingresar los casos, y eso lleva a que los hospitales tengan su registro y lo tengan que ingresar en un cierto momento al registro central. Y que ese sistema efectivamente se ha trabajado para que siga funcionando mientras entra el sistema de interoperabilidad, que también hay todo un plan de desarrollo que también se les presentó a ustedes en el pasado. El subsecretario tiene una presentación que si a ustedes les parece bien se puede entregar o se les puede hacer ver, en el que hay un itinerario para avanzar eso y se solicitaron recursos en el presupuesto para avanzar en la implementación de este sistema de información. Ciertamente que hay muchos desafíos pendientes, que en la medida que funciona la atención primaria, más gente se deriva al nivel secundario y más gente se deriva a la cirugía, que desde el punto de vista técnico lo más importante es que las personas reduzcan su tiempo, que nosotros en el contexto del gobierno hemos logrado reducir los tiempos, pero que ciertamente el último semestre ha sido el más desafiante porque se dejó de contar con recursos extraordinarios, a pesar de lo cual las medidas de gestión han permitido aumentar la productividad de pabellones, etcétera, lo que ha sido reconocido incluso por personas que no son para nada relacionadas con el gobierno, pero que necesitamos seguir avanzando en eso y para nosotros es una prioridad. Para nosotros es una prioridad todo lo que tenga que ver con mejorar la atención de la población y particularmente la población que se atiende en el sistema público de salud, que es el 80% de la población. Eso es lo que yo puedo informar y por cierto que nosotros, nuestra agenda de transformación del sistema público comenzó con este gobierno, con el copago cero, que es uno de los elementos relevantes de un sistema de salud, que es garantizar la cobertura universal, que todas las personas tengan acceso a la atención con la oportunidad de vida, que es el desafío que estamos viendo con los tiempos de espera, pero también de una forma en que no se empobrezca, que eso es parte de la agenda de transformaciones, que lo que hemos avanzado en atención primaria universal también es parte y el corazón para nosotros, porque todo sistema de salud que pretenda proyectarse al siglo XXI se basa en la atención primaria, que es donde se cuida la salud, que es la preocupación fundamental del sistema y del Ministerio de Salud, que la gente sea más saludable y que tenga mejores condiciones de salud, que tenga sus controles preventivos, actividad que solo realiza la atención primaria y que debería ser de alcance universal. Y que además, gracias a la misma discusión de la ley corta y a las sentencias de la Corte Suprema, nosotros juntos legislamos lo que es la modalidad de cobertura complementaria, que también está avanzando y que va a ayudar a reducir los tiempos de espera para las personas que van a poder optar con una mayor protección financiera al sistema privado, que hemos tomado justamente las invitaciones que nos ha hecho ustedes mismos como Senado de tomar el proyecto del seguro catastrófico y transformarlo en un proyecto que ayude justamente también a los tiempos de espera con una orientación sanitaria hacia la modalidad de libre elección, que es algo que no existía en la anterioridad y lo vamos a crear en forma conjunta. Por cierto, que va a ser una negociación, producto igual como fue la ley corta y que cada uno de nosotros va a lograr algunos elementos que le interesaban en relación a ese proyecto de ley, que también ha sido parte de la agenda de transformación y que vamos a presentar un proyecto de ley para seguir avanzando en la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que va a ir acompañando, ojalá lo más cercano en el tiempo posible, al proyecto que da fin a las preexistencias. Por lo tanto, nosotros no hemos renunciado a una agenda de transformaciones que ha estado con componentes administrativos y componentes legales y vamos a seguir avanzando en eso, pero por cierto que la prioridad del Ejecutivo la ha definido claramente el presidente del momento número 1, que es la reforma de la previsión y lo que se pueda avanzar también para nosotros respecto al tema tributario, que nos va a permitir tener más recursos también para avanzar en salud. Eso. Sí, vamos a tener que prorrogarse. De hecho, tenemos que prorrogar porque la idea además es alcanzar a votar lo máximo posible el proyecto que hoy día se acaba de renovar. Por lo menos hasta las 11:30 vamos a dejar prorrogado. Senadora Órdenes, y después le ofrezco la palabra al subsecretario. No, solo solicitar, y yo sé que lo han presentado, el plan de interoperabilidad, porque ya yo entiendo, van todos a una base de datos, si todos entendemos lo que es una base de datos, para no entrar en conversaciones inútiles, pero lo que insisto, no está funcionando. La razón puede ser otra, estoy de acuerdo ahí, si hay que hacer algún mea culpa, pero incluso las causales de egreso, cuando son más de 20 o 20,
yo me imagino digitadora, o quien toma esa decisión, ¿cuál es la causal de egreso? ¿Fue una renuncia o rechazo voluntario? ¿O cambió de asegurador? O sea, eso no tampoco es un rechazo. No son excluyentes, que es una condición mínima cuando uno hace categorías, sobre todo para armar bases de datos. Entonces, el sistema, como sea, no está funcionando. Entiendo que uno no lo puede votar y entiendo los esfuerzos que se han realizado, pero claramente un plan de interoperabilidad es una tarea, o sea, la invitación es pongamos toda esa tarea ahora pensando en el 2025. El sistema va a seguir igual, pero claramente no es claro, cuando se habla de transparencia de datos, un ciudadano en el visor no es tan fácil. Sé que no es fácil corregirlo, pero por eso quiero pedir a la biblioteca y las 16 regiones, sino para saber al menos los mínimos. En esta región, ¿la prioridad es nueva consulta de nueva especialidad o es cirugía? Yo incluso hipotetizo que en mi región los temas odontológicos tienen una alta lista de espera. Y quizás eso sí es recurso. Pero si no mejoramos esto, sobre todo en un sistema como el sistema de salud, o sea, en otras cosas lo podría obviar, pero siento que esta es una prioridad, porque si no lo que vamos a seguir haciendo es inyectar recursos. Yo entiendo que para mayor producción se requiere mayor recursos, pero no se está haciendo estratégico la definición de las prioridades y menos de las prioridades por territorio. Eso de mi parte. Muchas gracias. Senador Castro. Porque la puede abordar en su momento el subsecretario, que tiene que ver ya con la operación. Los datos que yo he recogido en diversos hospitales es que la operación de los servicios de salud está ya al borde del colapso a fines de este mes, en cuanto a que no hay remesas adicionales para la gestión financiera normal de los servicios de salud. Está en un momento crítico. Que lo pudiera, sí, pero me parece que no hay recursos. Y si se pudiera aludir, presidente, en mi intervención, a de qué manera ha impactado ese fin del programa de extensión horaria que hace más de un año acabó, que era una remesa importante, que ya no la tenemos en el sistema público para aumentar la lista de espera. Sobre todo, perdón, yo soy bien directo en estas cosas, a mí me choca que la directora de presupuesto, presidente, gane 20 salarios mínimos, 10,6 millones de pesos, gana más que su jefe, que es el ministro de Hacienda, y gana más que el presidente de la República, y así podríamos repetir otros tantos casos más. Cuando en 6 días más conozcamos el presupuesto de la Nación, a mí me parece, los que quieran revisar, aquí está la lista de una infinidad de gente que gana por sobre el presidente de la República. Pero me detengo en la directora de presupuesto, porque esa es la conversación que vamos a tener durante 2 meses acá, y se van a dar miles de justificaciones respecto a las dificultades de traspaso financiero, en este caso, a salud por distintas cosas. Esto tiene que merecer una explicación, como decía Condorito, con todo respeto. Ganar 10,6 millones de pesos con una mano de guagua chiquitita para lo que es la prioridad más grande que tiene el sector salud hoy día en Chile, lo encuentro inexplicable. Gracias, presidente. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, y saludo a los presentes. Bueno, hay muchas cosas que uno podría decir, vamos a tratar de ser sintéticos. Primero, reafirmar lo que ya se ha dicho, que para nosotros el Ministerio, en la situación relacionada a los hallazgos que conocemos, es un hecho grave, porque atenta justamente con la transparencia y eventualmente pudieran verse afectadas personas por problemas de tipo administrativo, el sistema de registro, que ya también se sabe. Existen más de 60 auditorías de distinto tipo, nuestra, de los servicios, de la Contraloría. Por lo tanto, el tema se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se le había puesto solución, y yo creo que no era fácil resolver, pero precisamente conociendo eso es que el 2022 se comenzó un proyecto de interoperabilidad antes de la ley. O sea, la interoperabilidad en salud no partió con la ley, ni tampoco con las auditorías. Esto se viene trabajando y se implementó el 2023 y está en marcha este año, y esperamos terminar el próximo, dependiendo de los recursos. Y la mejoría del SICTE, que
partió también el año pasado y en el curso del año pasado hubo 2 meses donde el SICTE simplemente se bloqueó y no teníamos cómo sacar información. Bueno, esos fenómenos están resolviéndose e insisto, esto no es ni producto de la auditoría actual ni por otros problemas, sino que se sabía y por eso que me parece que hay que destacarlo. Cuando hablamos de registros locales, en realidad, salvo en algún par de hospitales, lo que hay es un registro clínico electrónico en todos los sistemas, donde ingresan no solo las interconsultas para especialidades o cirugía, ingresan las necesidades de exámenes de escáner, de otras interconsultas, otras especialidades, de manera que ese registro contiene muchos más que solo los registros de lista de espera que nosotros contamos, que es consultas y cirugías. Y el problema ocurre cuando manualmente pasan desde este volumen a el Sistema Nacional de SICTE, que tiene sus dificultades. La otra cosa es que, y volviendo a las preguntas ahora específicas, en el informe 733 que mencionaba el senador Castro, efectivamente ya se nos dijo, mire, aquí hay un problema y vamos a hacer sumarios. Los sumarios están en curso. Algunos ya estaban por cerrar, pero vino estos otros hallazgos en esos mismos hospitales, en algunos de ellos, y lo que nosotros hicimos es parar porque la Contraloría nos dijo, mire, metan estos hallazgos en los sumarios que ya están en marcha. Le hemos dado prioridad a esos sumarios. El sumario lo estamos haciendo nosotros centralizadamente para tener un mismo criterio y tener la posibilidad de tomar las mismas decisiones en todo el sistema que corresponda. Estamos pidiendo también exclusividad a los fiscales para acelerar la respuesta a esos sumarios. La información que provino de esa auditoría, que fueron 17, nosotros la repartimos a todos los servicios de salud, y estoy hablando antes de las 11 auditorías que se solicitaron por parte del senador Castro. Es decir, nosotros tomamos acción preventiva antes de lo que hemos conocido como más masivamente. Respecto al SIGES y el SICTE, tecnológicamente probablemente hay una respuesta, pero la lógica del SIGES es de controlar garantías que son, no sé, muchísimas garantías por cada uno de los problemas de salud. La lógica del SIGES es un solo tiempo. Por lo tanto, yo creo difícil poder tener un solo sistema que tenga dos lógicas distintas. Y el SIGES hasta ahora no hemos visualizado que tenga dificultades como si el SICTE. Y decir que ese es un sistema nacional. Hay un solo sistema nacional de registro. Los otros son sistemas locales de registro clínico electrónico. Respecto a lo que pasó en el Sótero, desconozco la información de las credenciales genéricas. Por supuesto, eso contraviene las normas, sin duda. Vamos a ver si eso aparece o no en la auditoría que específicamente está planteándose en desarrollo en ese hospital. ¿Qué pasó con los pacientes en el Sótero? Los pacientes en el Sótero, y solo para recordar, lo que ocurrió en el Sótero es que de este registro, que tiene un volumen gigantesco que se acumuló, 330.000 registros, de esos, un día determinado, egresaron de ese sistema, no del SICTE, 220.000, el 9 de abril del 2023, para ser más específico. Eso es una situación completamente anómala y por eso hemos dicho que desde ese punto de vista es una situación distinta, porque no se ha corroborado ese mismo hallazgo en las otras auditorías, salvo en el CRS Cordillera, que en el 2021, antes, ocurrió un egreso masivo de 97.000 desde este sistema de registro local. ¿Con el mismo director? No estoy seguro si el 2021 es el mismo director, pero ocurrió ese fenómeno y, bueno, se tomaron las medidas administrativas que correspondían en ese momento.
del total de esas personas, finalmente personas, quedan a mayo de este año 19.420, creo que es el número exacto, y el compromiso fue, al final de diciembre, todas esas personas tenían que estar resuelto su problema. Y eso es lo que está pasando y el compromiso sigue vigente. Ya llevamos más de 11.000 personas que se les ha resuelto el problema vía la atención o lo que corresponda. Uno de los problemas que tiene el SICTE y que va a resolver el nuevo SICTE es que bloquea de manera irremediable un número de personas, por lo tanto nunca esas personas van a poder ingresar al SICTE mientras el SICTE sea el que tenemos. El SICTE 2.0 está en marcha, está en prueba y a fin de este mes, a lo más, va a estar en operación integrándose en todos los hospitales del país. Y ese SICTE tiene primero una característica de que es interoperable. Por lo tanto, vamos a remediar uno de los problemas principales que significa el ingreso manual desde la interconsulta hacia este sistema local y de ahí al SICTE. Ahora va a ser posible ingresar al SICTE de una manera más directa, va a ser más ágil, va a permitir ingresos de RUT y compatibilizar los RUT, porque uno de los problemas que ustedes saben son los migrantes, que hay que asignarles un RUT, pero cuando esa persona tiene un RUT definitivo, el sistema no sabe cómo hacer y por lo tanto tenemos un número muy importante de registros duplicados que corresponden a esos. Eso va a estar resuelto y una serie de otras funcionalidades que van a mejorar el SICTE que tenemos, que es el Sistema Nacional. La interoperabilidad, por otra parte, que es un apoyo para la lista de espera, pero no es solo para la lista de espera, porque la interoperabilidad que ya está en marcha, por ejemplo, en Los Ángeles, en el servicio de Bio, hoy día hay 56 centros de salud de postas rurales al hospital principal que se pueden comunicar informáticamente. Por lo tanto, la persona que va con un problema a la posta de cualquiera, a la posta rural o a la posta del SAP o el SAR o al hospital, la persona que lo va a atender va a saber exactamente y vamos a tener unificada una ficha clínica, que es uno de los objetivos de la interoperabilidad en salud. Eso está ocurriendo hoy día ya y ya en ese servicio están ingresando por esta vía, sin el ingreso manual, a los sistemas de registro de lista de espera. Eso es lo que resuelve la interoperabilidad. Y además, en Los Ángeles. Pero también está en marcha en el Servicio Occidente, en la región metropolitana, Talcahuano, y en 8 en este año, esperamos el próximo año. De tal manera que la solución más definitiva, sin duda, es la interoperabilidad con un sistema de registro fortalecido, que es lo que esperamos que ocurra en este mes. Y quiero, respecto a los problemas que son ya aparte del SICTE, efectivamente la Contraloría puso 2 objetivos en sus auditorías últimas. Uno, verificar si habían egresos masivos, parecido al Sótero, y 2, si se había cumplido la normativa vigente, las normas que datan del 2011, otras del 2021 y otras, y las causales. Y al respecto decir que efectivamente una de las primeras medidas que tomamos es disminuir las causales, porque era absurdo. Si hay causales que fueron agregándose en el tiempo, cuando apareció un problema, ¿cómo resolvemos este problema? Agreguemos una causal, 22 causales. Entonces hoy día, para una persona que está digitando, es muy difícil en el momento decir, esto es esto o esto, le pongo esto. Y no era. Las reducimos a 11 con una definición más clara y estamos ya revisando y por publicar la normativa del 2011 actualizada y otras normativas para disminuir las posibilidades de error por esa vía. Y la otra cosa que a mí me interesa, y ahora sí termino, respecto a lo que uno puede encontrar como hallazgos. Primero, salvo lo que mencioné en el CRS Cordillera de los 97.000 egresados, no hay otros egresos. Lo que pasa en Talca es que la Contraloría encontró que en 3 días distintos egresaron
800 casos, 1000 y tantos casos u otros, pero en realidad la explicación de eso es que se acumulan casos por egresar y se le dice a una persona o dos, mire, aquí tiene este total de fichas, egréselos. No es lo mismo que ocurrió en el Sótero, donde fueron 97.000 o 220.000. Estamos hablando de un tema de esa dimensión, y lo que aconseja la Contraloría en relación a eso es que los egresos sean de manera periódica, programadamente, y no por volúmenes. Eso es respecto a los egresos. Y evidentemente, en el segundo objetivo de la Contraloría se encuentran no cumplimientos de normativa que van, por ejemplo, desde que el referente de un hospital debiera ser un profesional contratado y está en horario, o que debiera ser del personal clínico y resulta que es un técnico en otra cosa. Desde esa dimensión a, por supuesto, otras de incumplimientos de la normativa que, por supuesto, hay que corregir. Y yo también quiero decir acá, para sacar de la cabeza, ojalá, es que aquí lo que no se ha encontrado nunca en ninguna de las 60 y tantas auditorías es eliminación de registros. Eso no ha ocurrido, nunca. Lo que ha ocurrido son egresos masivos de un sistema local y que no están en el sistema nacional. Yo diría que eso es en general lo que me parece que podemos aportar. Gracias. Pues solo para redondear, porque yo le hice varias preguntas sobre Sótero del Río. Quiero entender por qué, porque lo acabo de verificar, los mismos directivos que llegaron al Sótero del Río, que fueron desvinculados de la dirección, pero cayeron a otros cargos de gran jerarquía, como la dirección de jefatura de adultos, y la doctora Durango, me refiero, y el doctor Arteaga, protagonizaron los episodios que se dijo que no eran tales o errores por auditoría del 2021, fueron denunciados después del 2023, y después aparecen en el Sótero con los problemas del Sótero. Entonces, aquí voy yo. La sensación de impunidad, presidente, me parece que no puede instalarse. Que haya una trazabilidad en que las mismas autoridades jerárquicas van en un hospital y en otro dejando todos los, no quiero emitir palabras ofensivas, la escoba. Y hoy día gozan de sus buenas remuneraciones dirigiendo otras áreas del mismo hospital. Eso es lo que considero yo impropio. Y quisiera que la autoridad tome medidas sobre esto, porque podemos darnos la vuelta entera como un pollo asado de sumario y sumario y sumario y sumario, que nunca sabemos en qué terminan, y finalmente siguen ocurriendo hechos de esta naturaleza que aquí estamos discutiendo. Bueno, primero, efectivamente el exdirector está contratado en el Sótero del Río, como se mencionó acá. Es algo que nosotros no tenemos conocimiento. Recordar aquí que los servicios de salud son entidades autónomas que manejan sus recursos y su recurso humano, y que además hay hospitales autogestionados que también tienen esa facultad de poder tener una cierta autonomía. No quiero excluir nuestras responsabilidades al respecto, vamos a hacer las averiguaciones, pero también decir ahí que uno de los sumarios que estaba por terminar, y aparece la Contraloría en el Sótero del Río, donde nos dice, mire, no nos dice así tajantemente, pero es entendible que incorporemos algunos de los hallazgos que aparecen en esta nueva auditoría en el sumario. Yo creo que el sumario, el primer sumario que vamos a terminar va a ser el Sótero, y no va a ocurrir mucho tiempo más porque le hemos pedido máxima prioridad para determinar efectivamente la responsabilidad que debiera haber en ese caso, y yo creo que el Sótero es particular. Por lo tanto, yo confío en que la responsabilidad administrativa que allí probablemente haya se establezca. Bueno, estamos con el tema listas de espera. Aprovechemos de que tenemos a los... Perdón, es que Sí, yo le pregunté lo que pasa es que también no vamos a sobre alcanzar si no se nos la operación de alcanza. los servicios de salud, último trimestre del año, Gracias. 2024, por favor. Bueno, efectivamente tenemos dificultades en algunos hospitales. Nosotros hemos estado en conversaciones permanentes con DIPRES. Se aprobó una ampliación del marco presupuestario
cerca de 330.000 millones, que se distribuyó una primera parte y estamos distribuyendo una segunda parte en estos mismos días, que nos va a permitir tener una operación más adelante del año, y seguimos en conversaciones con la DIPRES para ver la necesidad o no de ampliar el marco para cumplir con las necesidades de los servicios, de los hospitales particularmente, hasta fin de año. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una conversación este próximo jueves precisamente para eso. Gracias. Hoy, sí, lo que hace es que tenemos que pasar al siguiente tema porque quiero que lo votemos, y solamente le voy a dar la palabra ahora al senador Alejandro Kusanovich, que se incorporó hace unos minutos atrás para que haga sus precisiones aprovechando su presencia acá. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que a mí me preocupa cuando atacamos permanentemente los efectos de algo, de un problema, pero no atacamos las causas. Y acá hay causas, causitas y causas. Y una de las causas más grandes de los problemas que tenemos en salud es la falta de médicos. En Chile faltan 12.000 médicos. Y el Estado de Chile en los últimos 20, 30 años no ha hecho nada para solucionar ese problema. Y si lo hiciéramos hoy día, nos pusiéramos las pilas como Estado, nos demoraríamos 20 años en corregir este problema. En Punta Arenas, que es el caso, faltan 6 cirujanos. Si hubieran 6 cirujanos más, hay 5. Si hubieran 6 más, se soluciona el problema de la lista de espera. Pero no hay médicos. Y ese es el problema. En todas partes faltan médicos. Y bueno, estoy hablando yo. Faltan médicos en Chile y ese es un tema claro. Yo soy ingeniero y ingeniero manejando taxi. Yo cuando veo a médicos manejando taxi, estamos al descuido con los médicos. Si tiene que ir médico a la casa por 10.000, 15.000 pesos, se atajarían los problemas antes que se agraven. Si esto hay que solucionarlo de una vez por todas. Si este es el problema, uno de los problemas. Pero el más importante, falta de médicos en Chile. Gracias, senador Kusanovich. Vamos a dar por finalizada la parte de la sesión relativa a tema de listas de espera y vamos a pedirle al señor secretario que nos cuente, nos ilustre cuáles son las votaciones que están pendientes para poder, ojalá, despachar este proyecto el día de hoy. Gracias, señor presidente. Recordar a sus excelencias que respecto a este proyecto el Ejecutivo presentó 13 indicaciones, de las cuales 4 de ellas fueron aprobadas en la sesión del 3 de septiembre, la número 1 a la número 4, por 5 votos a 0. Por lo tanto, corresponde ir a la indicación número 5, que está en la página 5 del comparado, sus señorías, que es del Ejecutivo para eliminar el artículo 4 que se había propuesto por la Comisión en su primer informe. Señores parlamentarios, les ruego prestar atención porque la idea es despachar este proyecto y no nos queda mucho, así que poner atención respecto a lo que está apuntando el secretario. Este artículo que se proponía dice relación con el Plan Nacional de Enfermedades Raras, poco frecuentes, huérfanas y de diagnóstico complejo. Respecto a este artículo, el Ejecutivo propone eliminarlo en la indicación número 5. Le pido al Ejecutivo, en la página 5, le pido al Ejecutivo que pueda clarificar las razones de la eliminación del artículo 4. Sí, se elimina el plan nacional debido a que en conjunto con la Organización de Pacientes se trabajó en un nuevo plan a cargo de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, y eso es lo que en el fondo se propondría más que este plan nacional, para no dejar una solicitud de elaborar un plan y que eso nos va a enlentecer la implementación de la ley. Normalmente cuando se solicitan estas elaboraciones de plan, implica que uno se va a demorar un año más en elaborar el plan y ya hay un plan de trabajo de enfermedades poco frecuentes que está en proceso de firma del Ministerio. Entonces solicitamos que en realidad nosotros preferimos hacerlo administrativamente, formalizando ese plan de trabajo y no hacer una exigencia que va a ser finalmente de tipo administrativo y no muy ejecutivo. Perfecto. Yo comparto la eliminación. Quiero pedirle a los restos de los miembros de la comisión, sino que procedamos a la votación. En votación. Senador Chaguán, ha llegado su cambio, por lo tanto puede votar. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Órdenes. Señor presidente. Aprobado 5-0 en la eliminación. Vamos. Número 6, en la página 6, para eliminar la
la denominación del título, este decía de la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes, Huérfanas y de Diagnóstico Complejo. Hace sentido por cuanto se acaba de eliminar la... no se acaba de eliminar la comisión. A ver, ministra, no sé si quiere... ¿Se elimina el título por alguna Sí. razón? Así es, porque se crea una comisión técnica, una comisión técnica asesora que en algún momento, no sé si lo discutimos antes, ya estoy un poco confundida con esto, Sí. de que es una comisión mucho más profesionalizada y que va a tener recursos propios, entonces se cambia la denominación porque se acoge la creación de una comisión técnica asesora que prestará la asesoría experta al Ministerio y que va a tener referente en el abordaje y tratamiento de enfermedades poco frecuentes de organizaciones de la sociedad civil, de entidades académicas y de otras instituciones públicas de salud. Entonces, para ordenar la denominación, se cambia esa denominación y se define la Comisión Técnica Asesora, y muchos de los elementos que estaban en la comisión y que aparecían en la ley, en el fondo se está pidiendo que estén en una resolución del Ministerio y que sea más flexible desde ese punto de vista. Me hace total sentido. Le pido el parecer al resto de los miembros de la comisión, si no procedemos a votar. En votación. Senador Chaguán. Senador Gaona. A favor. Senador Castro. Senadora Órdenes. A favor. Señor presidente. Aprobado 5-0 la eliminación. Siguiente artículo. La indicación número 7, en la misma página 6 del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 5, que ha pasado a ser 4, por el siguiente. Artículo 4. Comisión Técnica Asesora. Crearse una comisión técnica asesora sobre enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que deberá prestar asesoría al Ministerio de Salud en la materia. La comisión técnica asesora estará conformada por personas referentes en el abordaje y tratamiento de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, además de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de entidades académicas y de instituciones públicas de salud. Las y los miembros de la Comisión Técnica Asesora no percibirán remuneración alguna por su desempeño. La conformación, organización, atribuciones y funcionamiento de la Comisión Técnico Asesora sobre enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas serán establecidas mediante decreto del Ministerio de Salud. Perfecto. Yo acabo de dar las explicaciones recién la ministra de lo que será esta comisión. Si le parece a la comisión, por la misma votación anterior, unánime, por los 5 miembros de la comisión, ¿le parece? Perfecto. Aprobado entonces. Aprobada la indicación número 7. A continuación, la indicación número 8 en la página 7 del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 6 que ha pasado a ser 5 por el siguiente. Artículo 5. Listado de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. El Ministerio de Salud deberá elaborar un listado de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, de acuerdo con la prevalencia de dichas enfermedades en nuestro país, el cual será aprobado por resolución. Este listado tendrá una vigencia de 3 años. Si no se hubiera modificado al vencimiento del plazo señalado precedentemente, se entenderá prorrogado por otros 3 años y así sucesivamente. Si le parece a la comisión algún comentario, senador Chaguán. Señalar que me habría gustado una vigencia por 2 años y que fuese más dinámico, pero la verdad es que en estas condiciones, si es que el Ejecutivo no quiere cambiar 3 por 2, prefiero dejarlo tal cual, para no generar ninguna dificultad. Pero si la ministra quisiera, 3 por 2 sería ideal. Ministra. ¿Usted le parece que es mejor una vigencia de 2 años que de 3 años? Sí, para que sea, la idea es que sea más dinámico. ¿Usted tiene alguna opinión? La tecnología, claro. No sé cómo lo... Bueno, no sé la cómo verdad es que no tenemos mayor problema en que sea, en general, como casi todas las otras cosas se actualizan cada 3 años, se debe haber definido eso por defecto, pero no tenemos problema en que sea cada 2 años. ¿Posible? Sí. Agreguémoslo entonces como, o sea, si al resto a mí me hace sentido la solicitud del senador Chaguán respecto a cómo hoy día, particularmente en el avance de la tecnología y nuevas patologías que se van incorporando, y si se puede, es un tema además que es meramente referencial. Así que, señor secretario, para los efectos habría que presentar una indicación o No, aquí se aprobado. aprueba como modificación. Con la modificación entonces que ha planteado el senador Chaguán, si le parece al resto de la comisión, con los 2 años que ha planteado el senador Chaguán, quedaría aprobado entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. Aprobado. Aprobada la Muchas indicación gracias. 8 Gracias, con ministro. modificaciones. A continuación, la indicación 9 en la página 9. Estamos terminando ya, así que vamos a abrir la puerta.
para reemplazar el artículo 7 que ha pasado a ser sexto por el siguiente. Artículo sexto, Registro Nacional. Registro Nacional. El Ministerio de Salud creará un registro nacional de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que contendrá a lo menos la nómina de personas que viven con estas enfermedades y su diagnóstico, con el debido resguardo de sus datos personales de conformidad a la Ley 19.628. Este registro tiene por objeto llevar una nómina de las personas que padecen alguna de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, del listado emitido por el Ministerio de Salud de conformidad al artículo 5 de la presente ley. Además de poder informar a estas personas del acceso a las prestaciones de salud a las que puedan acceder de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, los datos allí contenidos se podrán emplear para los fines estadísticos y de estudios que la autoridad sanitaria determine. La inscripción en este registro y la entrega de información sobre prestaciones de salud que pueden acceder será realizada por los médicos tratantes de las personas señaladas en el inciso segundo anterior, previo consentimiento expreso de las mismas. Para ello, el médico tratante deberá explicarle la finalidad del registro y el uso que se podrá dar a los datos que otorga. Una norma técnica dictada por el Ministerio de Salud determinará las condiciones bajo las cuales funcionará este registro, así como el formulario de consentimiento expreso de las personas que padecen enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Ministra, si quiere hacer alguna precisión para que... Sí, desde el punto de vista técnico, como justamente yo soy epidemióloga, cuando son enfermedades que son condiciones crónicas, lo que se prefiere es hacer un registro y no un sistema que se notifique, porque finalmente esta persona, a través de su vida, va a recurrir en diversas oportunidades a distintos establecimientos y se pueden generar duplicidades de registro. El tener un registro nacional que tiene que ser manejado con la debida cautela, porque son datos sensibles, permite en el futuro conocer la trayectoria de estas personas, el resultado de las intervenciones que se hacen en ellas y fundamentar de mejor forma cualquier política pública que se haga en estos pacientes y además tener un adecuado conocimiento respecto de los diagnósticos. Cuando existan nuevas intervenciones, el tener más conocido el universo a quién deberían llegarle esas intervenciones y va a facilitar todo lo que es el acceso también a cualquier nueva tecnología para cada uno de los pacientes. Si a la comisión le parece, estamos en condiciones de aprobarla por unanimidad. Perfecto. Aprobada de esa manera, señores senadores. A continuación, la indicación número 10 en la página 10 para eliminar el artículo 8º, que establecía las normas de funcionamiento de la comisión que ya fue... Interés y otros. ¿La razón de la eliminación, ministra? Que quede por resolución, para que sea más dinámico, porque puede modificarse y después vamos a tener que llegar a una ley si es que se modificara de alguna forma los objetivos de la comisión. Eso básicamente. Igual las inhabilidades siempre van a estar presentes. Nosotros todos los comités asesores tienen inhabilidades. No, y además se había eliminado la comisión a la que se hacía referencia, así que para los efectos queda concordante con el resto de lo que se ha aprobado hasta el momento. Si le parece a la comisión, perfecto. A continuación, la indicación número 11, también en la página 10, para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente. Artículo primero transitorio. Vigencia. La presente ley comenzará a regir 60 días después de su publicación, con excepción del artículo sexto de la presente ley, el cual entrará en vigencia una vez publicada la norma técnica a la que hace referencia el inciso cuarto del referido artículo. ¿Ministra? Sí, pues que efectivamente para desarrollar la norma técnica de los registros necesitamos 6 meses y no 60 días, así que ese elemento entraría con vigencia posterior. Y está justamente en el transitorio siguiente, donde aparecen los 6 meses para el establecimiento tanto de la función de la comisión técnica como la misma norma que los va a regir también para el registro. Si le parece a la comisión, queda aprobado entonces 5-0. A continuación, la indicación 12, también del Ejecutivo, para agregar a continuación del artículo transitorio que ha pasado a ser primero transitorio, el siguiente artículo segundo transitorio nuevo. Artículo segundo transitorio. Plazo de dictación actos administrativos. El Ministerio de Salud deberá dictar los actos administrativos señalados en los artículos 4 y 6 de esta ley dentro del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la misma. Senador Gaona. Agregó el cuarto respecto de lo que habíamos conversado recién. Ministra. Por favor, tiene la palabra. Sí. ¿Su nombre? Días, Pamela Yanter. Pamela.
Es solo la diferencia que el artículo 4 habla del funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora, que va a ser definido por una resolución del Ministerio, y el artículo 6 habla del funcionamiento del Registro Nacional, que eso debería tener una norma técnica asociada que también va a ser publicada a través o sea, va a ser definido por el Ministerio de Salud. ¿Le parece a la comisión? ¿Estamos? ¿Estamos en condiciones de aprobar? Entonces, si le parece a la comisión, aprobamos 5 por 0, ¿sí? Entonces, se entiende aprobado. Al final, para agregar al artículo 3º transitorio siguiente tenor. El mayor gasto fiscal que significa la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dichos presupuestos con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público en lo que faltare. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Señores parlamentarios, estamos evidentemente acá, esa es la línea de financiamiento, o sea, es lo que hay, es lo que hay, como decimos. Sí. En la ley de presupuesto se tiene que dar esta pelea. Entiendo entonces que, si le parece a la comisión, queda aprobado 5 por 0 también. Perfecto, aprobado. Entonces, queda despachado el proyecto y le agradecemos a la ministra y a los señores parlamentarios la celeridad de la tramitación, particularmente en esta recta final. Senador Chaguán, solamente para complementar al final. Quiero agradecerle, presidente. Este es un proyecto que espero 14 años para finalmente tener el patrocinio del Ejecutivo y poder despacharlo de esta comisión. De verdad que hemos dado un paso muy importante para las asociaciones de enfermedades raras poco frecuentes, y agradecerle, por supuesto, a la ministra porque llegaron esas indicaciones, a usted por la disposición de ponerlo en tabla, y a toda la comisión que ha estado absolutamente comprometida con aquello. Del mismo modo, presidente, el gobierno le ha puesto suma urgencia al de establecimientos de salud como asistenciales docentes, y entiendo que hay disposición para que el tema que era la complejidad, que era el artículo 8º, lo está modificando para que en algún minuto lo vamos a despachar también rápidamente. Y del mismo modo esperamos que este proyecto de enfermedad rara poco frecuente podamos pedirle a la sala, al comité, para que lo ponga en tabla, porque tenemos amplio acuerdo y la idea es despacharlo a la brevedad posible. Perfecto, y adicional a lo que usted ha mencionado, algunas adecuaciones que se han detectado de tipo formal a propósito de las aprobaciones que se han hecho, y facultamos a la Secretaría para realizarlas. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.